Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y continuamos en el capítulo 1, versículo 18. El fin de semana anterior, el domingo anterior, terminamos con el versículo 17, donde Pablo le está diciendo a los corintios que la predicación del evangelio la hizo no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder, a que fuera vaciada de su poder como tal. Y continúa ahora el apóstol diciendo lo siguiente, versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Lógicamente, Pablo viene hablando de cómo él no usaba palabras ingeniosas para predicar el evangelio, y luego entra a hacer una comparación, y es como ese mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, es algo necio, es algo absurdo, es una ridiculez, pero es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Vamos a analizar ese versículo. Tenemos por un lado, ¿cuál es la reacción de las personas que se están perdiendo, como dice en otra versión, al escuchar el evangelio? Para ellos suena como algo necio, suena como algo absurdo, suena como algo ridículo realmente para los que van rumbo a la destrucción. Sin embargo, tenemos aquí el pero, y este pero es comparativo, este pero marca diferencia. Dice, pero nosotros, o para nosotros, los que vamos camino a la salvación, los que estamos siendo salvos, para nosotros sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces, fíjense la gran diferencia que existe en las dos posiciones. La persona que está rumbo a la destrucción, la persona que va rumbo a la condenación, la persona que está siendo condenada en este momento, escucha el evangelio, escucha el mensaje del evangelio y le parece una ridiculez, le parece algo necio, le parece algo loco. Sin embargo, para los que vamos camino a la salvación, es algo que lo vemos como el poder mismo de Dios. Y el versículo 19 amplía un poco más al decir, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Ahora, hay que marcar una diferencia grande entre esta sabiduría y esta inteligencia de lo que normalmente comprendemos, porque no está hablando de la sabiduría de los sabios, hablando de sabiduría proveniente de Dios, sino precisamente Pablo está utilizando la comparación de sabiduría humana. Es decir, y utilizando este versículo 19, Pablo está haciendo referencia precisamente al Antiguo Testamento. El profeta Isaías en el capítulo 29 utiliza, Dios a través de Isaías dice exactamente eso: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. Es decir, que Pablo está diciendo que es el mismo Dios quien ha determinado humillar, quien ha determinado hacer necio la inteligencia que pueden tener los hombres. Es lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque no hay manera en que intelectualmente se pueda ver la belleza del evangelio. No hay manera en que intelectualmente se le pueda ver pies o cabeza, sentido al mensaje de la cruz. Eso lo vamos a ver aquí explicado a detalle del versículo 20 en adelante. Dice el Señor, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Entonces, tenemos aquí tres grupos: filósofos, estudiosos, especialistas. Tal vez para comprender un poco más, podremos mirar la Reina Valera, que nos dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? Entonces estamos haciendo referencia aquí a dos grupos. El sabio está haciendo referencia al griego, al gentil, es lo que está diciendo. Entonces dice, el versículo 19 dice, Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego, para mostrar que eso aplicaba tanto para judíos como para gentiles, utilizan el versículo 20 las preguntas. ¿Dónde está el sabio? El sabio se refiere a el griego, que se movían precisamente en el intelecto. Recordemos
que Corinto se encontraba ahí en la región griega, en Atenas, muy pegado a Atenas, influenciada mucho por Atenas. Y recordemos, como lo estudiamos hace 8 días, que había conflicto en medio de la iglesia, precisamente diciendo, pues, que Apolos es mejor predicador, es que Pedro es mejor, es que Pablo es mejor. Entonces viene el Señor a través de Pablo para decir, ¿dónde está el sabio? Es decir, ¿dónde está ese hombre griego, ese hombre gentil que tiene mucho conocimiento? ¿Dónde está? Es decir, ¿dónde está ese conocimiento intelectual? Es decir, no sirve absolutamente para nada. Pero por el otro lado viene al escriba, que es algo tremendo, porque el escriba hace referencia al judío. ¿Dónde está el estudioso? Ahora recordemos que los escribas eran los personajes que se encargaban de ir transcribiendo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ellos tenían una función, se dedicaban todo el tiempo a hacer copias idénticas de los manuscritos. Lógicamente en ese trabajo se sabían toda la Biblia, pero intelectualmente, y eso no les permitía a ellos poder comprender y aceptar el mensaje del Evangelio. Y luego pasa a decir, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y aquí en disputador de este siglo está hablando de aquellos que se la pasaban escudriñando y generando debates filosóficos, es decir, aquellos que hablan bien, aquellos que debaten, aquellos que de cualquier cosa arman un debate. ¿Dónde está también la elocuencia, la sabiduría que tienen ellos para poder entender el Evangelio, que es lo que dice más acertadamente para nosotros entender la palabra disputador, los especialistas en debates de este mundo? Es decir, nosotros hoy seguimos viendo exactamente lo mismo. Para los que están completamente en el, digamos, podemos ver los ateístas, los ateos, podemos ver esos filósofos. Los estudiosos podemos ver los religiosos, los que se saben mucha Biblia y una cantidad de cosas. Y por otro lado tenemos los especialistas en debates, aquellos que les encanta argumentar, es decir, de cualquier palabra pueden armar un argumento y se arman unos debates larguísimos que no llevan exactamente a ningún lugar. Y tenemos que aprender nosotros a no entrar precisamente en esos debates. Pero ataca las tres cosas: los gentiles, los judíos y lógicamente los expertos oradores, aquellos que con el intelecto y con el uso de muchas palabras podían hacerse pasar por sabios, porque una persona así no conozca mucho de un tema, si tiene muchas palabras rebuscadas, parece sabio, parece inteligente y hace que la gente diga, ¿cómo sabe ese hombre? Porque usa palabras extrañas. Pero Dios dice, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan al momento de entender el Evangelio? Es decir, no se comprende el Evangelio a través del intelecto. Es básicamente lo que está diciendo el Señor a través de Pablo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Seguimos avanzando. Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Y aquí viene algo muy hermoso, porque ¿qué estaban diciendo ellos? Decían que el Evangelio era ¿qué? Ridículo, que el Evangelio era algo necio, que el Evangelio era algo absurdo. Sin embargo, aquí en el versículo 20 dice el Señor a través de Pablo que Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ¿qué? Ridiculez. Sin embargo, lo que dice, ¿qué dice aquí el Señor? Bueno, ellos dicen que el Evangelio es una ridiculez, pero Dios ha hecho que lo que ellos dicen sea lo que sea una ridiculez. ¿Y cómo va a quedar demostrado esto? En el juicio. Porque en el juicio, ¿dónde va a quedar el que ora, el que debate? ¿Dónde va a quedar la sabiduría del filósofo? ¿Dónde va a quedar el conocimiento del escriba? Al momento de presentarse delante del Señor, Dios va a hacer que ellos se den cuenta que es una necedad todo lo que ellos pensaban. Sin embargo, no dice Dios hará, sino Dios ha hecho. Es decir, que es algo que delante de Dios ya se ve como ¿qué? Como necio. ¿Y cómo comprendemos eso? Si tú verdaderamente eres cristiano, cuando escuchas los argumentos del mundo, sabes que son necedad. Te suenan como necedad, te suenan como locura. Para ti, en este momento, toda la sabiduría del mundo, cuando escuchas que todo se creó solo, tal vez antes de Cristo, escuchabas a los científicos y te asombrabas de Stephen Hawking y todos estos hombres diciendo, wow, qué tremendo y cómo avanzaron y eras especialista. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho lo de la evolución y estudiaba de los dinosaurios y estudiaba de los aztecas y entonces escuchaba la teoría de los
ovnis que vinieron y construyeron las pirámides de Egipto y todo me parecía muy sabio, era muy versado en todo eso, pero hoy escucho eso y me parece ridículo, me parece necio. ¿Por qué? Porque se nos ha dado una nueva mente. En esa mente lo que el mundo dice nos suena absurdo. Escuchamos hablar de lo que ellos piensan de la educación de los hijos, del matrimonio, y nos parece absurdo. No tenemos que esforzarnos en ver lo absurdo, nos parece, inmediatamente lo estamos escuchando. Versículo 21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y el versículo 21 es muy, muy enfático en decir algo. Dios, no fue Pablo, no fue Pedro, fue Dios quien se aseguró que el mundo nunca lo conociera. Es decir, es imposible que la gente conozca a Dios intelectualmente. ¿A qué tiene que llevarnos esto? Hay algo muy bonito en la iglesia y es la apologética. La apologética es esta parte que se encarga de defender la fe, los argumentos de la fe. Pero es muy peligrosa al mismo tiempo. Es muy peligrosa cuando tratamos de comprobar el evangelio intelectualmente. Entonces hay personas que se dedican en la iglesia a tratar de probar científicamente todas las cosas y los argumentos, y hay muchas cosas. Si nos vamos, por ejemplo, a arqueología, vamos a encontrar muchas piezas arqueológicas que comprueban lo que la escritura dice, y cada vez que hacen unas excavaciones van encontrando más referencias a la parte bíblica, pero ninguna persona se va a convertir intelectualmente. Josh McDowell, que es uno de los grandes apologistas precisamente del siglo anterior, y bueno, se está trabajando en su testimonio de vida, él se hace cristiano en la búsqueda de destruir la Biblia. Él se dedica a tratar de probar en la Universidad Retado. Se le acercan unos cristianos en el campus de universitario y le predican de Cristo. Dice, no existe Dios, no existe Cristo, no existe de eso. Y alguien le dice, ¿tú puedes probarnos eso? Y él le queda como un reto allí, y él dedica gran parte de su vida a probar que la Biblia es una falacia, a probar que la Biblia es mentira. Y estudiando la Biblia y todos los manuscritos y todo lo que hay alrededor, él llega a la conclusión de lo que la Biblia dice es verdad. Sin embargo, él en su testimonio, hay una película, un documental de él mismo, muy, muy bueno, él llega a decir que aunque se convenció de que Jesucristo era un personaje real, se convenció de que Jesucristo resucitó, se convenció de que no mintieron, y arma un caso buenísimo como tal. Hay un libro muy bueno de él que se llama Evidencia que exige un veredicto, que es excelente para ver esas pruebas argumentales de Cristo y su resurrección. Él llega a decir que solo unos años después verdaderamente nació de nuevo. Dice, yo intelectualmente podía probar que Cristo era Dios. Intelectualmente podía probar que Cristo murió, como dice la Biblia, que la tumba estaba vacía. Lo podía probar intelectualmente, pero yo no era cristiano, no había nacido de nuevo. Es decir, es una obra sobrenatural. Y él decía que se daba cuenta de eso porque cuando estaba en la iglesia y escuchaba lo que predicaban de lo que era un cristiano, eso no pasa conmigo. Es decir, es posible tener un conocimiento intelectual correcto de la Biblia, pero no ser salvo, que es lo que está precisamente diciendo aquí el Señor a través de Pablo. Dios se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Qué le pasó a McDowell? Él comenzó a conocer a Dios a través de ¿qué? De su intelecto. De su intelecto, investigó, desentrañó documentos, viajó por muchos lugares del mundo buscando los manuscritos originales, tuvo acceso a ellos, intelectualmente llegó a la conclusión de jurídica, podríamos decirlo así, la verdad intelectual de esto es cierto, esto no fue adulterado, lo que dice aquí es la verdad, y ahora creo que Jesús es Dios. Comienza a ir a la iglesia, pero no era salvo. ¿Y por qué es importante para nosotros el día de hoy comprender esto? Porque es posible que tú intelectualmente creas que Jesús es Dios. Es posible que tú intelectualmente creas las verdades del cristianismo, pero que no seas salvo. Que no seas salvo. Y por eso mucha gente en la iglesia aún lucha con
la equiparación, como lo hablábamos en la clase de hermenéutica que empezamos esta semana, con la equiparación entre la Biblia y la ciencia, porque algo todavía no ha pasado en su corazón, no ha hecho clic espiritual, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo un cristianismo aquí, intelectual, no salva, no hay posibilidad. Es lo que dice, Dios se aseguró que nadie lo conociera por medio de la sabiduría. ¿Y por qué hablo de que es imposible ser salvo? Porque ¿en qué está la salvación? En que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Eso dice el Evangelio de Juan. Si no se conoce a Dios, no se es salvo. No se puede, no existe. Aunque intelectualmente conozcas todos los atributos de Dios, aunque intelectualmente conozcas todas las doctrinas, si no es a través de la predicación del Evangelio, no vas a ser salvo. ¿Y qué significa eso? Si no es a través de escuchar el Evangelio, que hay una convicción de tu condición de pecador, de tu condición de una persona condenada al infierno, y no hay un deseo de ponerte a cuentas con Dios, un genuino arrepentimiento, no hay salvación. No la hay. Puedes saberte la doctrina, decir paso número 1, confesar el pecado, paso número 2, no hay salvación. Es decir, solo a través de la predicación, y pone aquí entre paréntesis, en comillas, perdón, ridícula del Evangelio. Ese fue el plan soberano del Señor. No sé si hay alguna inquietud en eso que acabo de explicar. Si la hay, levanten la mano. ¿Todo claro? Cuando no hay preguntas, o todo quedó muy claro o no se entendió absolutamente nada. Ok, entonces sigamos. Por medio de la sabiduría humana no se puede conocer. Usó nuestra predicación ridícula, y aquí viene algo en el que tenemos que revisarnos. Pablo dice nuestra predicación ridícula. El apóstol está apropiándose de la predicación, es decir, Pablo se identifica como un predicador del Evangelio. Ahora la pregunta que debemos hacernos el día de hoy es, ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Puedo yo decir lo mismo? ¿Podemos hablar de nuestra predicación ridícula cuando nunca predicamos? Y no estoy hablando del púlpito, estoy hablando de compartir el Evangelio con las personas que están alrededor de nosotros, con todo el que se nos atraviese. Porque cuando Pablo dice usó nuestra predicación, está apropiándose y poniéndose en el lugar de alguien que predica ese Evangelio que suena ridículo. Se está poniendo en la posición de alguien que anda predicando el Evangelio, sabiendo que esa predicación, aunque es ridícula para el mundo, tiene el poder para salvar a los que creen. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo que dijo Pablo? ¿Podríamos incluirnos aquí en ese nuestra? Porque si no te puedes incluir, si no nos podemos incluir, tenemos que recapacitar. No podemos seguir siendo agentes pasivos en medio del Evangelio. No podemos seguir siendo personas que sí, otros predican y tú y yo debemos andar predicando el Evangelio. Amén. Versículo 22 comienza a desglosar un poco más lo que dijo en el versículo 19. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dice que son puras tonterías. Vamos a hacer un cuadro por acá. Versículo 21, que es el que estamos viendo, la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a hacer aquí este ejercicio para que nos quede más claro. Ya saben que no dibujo bien con el dedo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cuadrícula, una suerte de matriz. Por un lado vamos a colocar aquí a los judíos, vamos a colocar aquí a los gentiles o los griegos, que es lo que se refiere acá, y vamos a colocar lo que ellos
esperaban o buscaban, vamos más bien a, y lo que esperaban y lo que encontraron o recibieron. ¿Ok? ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? ¿Qué buscaban los judíos? Los judíos buscaban señales del cielo. Buscaban señales del cielo. Constantemente le estaban diciendo al Señor, ¿qué señal tienes tú? Moisés hizo caer maná sobre el cielo. Moisés nos alimentó en el desierto. ¿Qué señal muestras tú? Y el Señor dice muy fuertemente que solo una generación perversa y adúltera anda buscando señales del cielo. Los judíos andaban buscando, bueno, si eres el Mesías, muéstranos poder. Muéstranos poder, una señal del cielo. ¿Qué puedes hacer tú? Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Qué haces tú, Jesús? Sin embargo, es absurda la posición de ellos porque el Señor levantó muertos. El Señor multiplicó panes y peces. El Señor caminó sobre las aguas. El Señor sanó a los leprosos. El Señor les dio las señales y las credenciales de Mesías, porque en Isaías dice que el Señor vendría y le abriría los ojos a los ciegos, le abriría los oídos a los sordos, le daría la capacidad de hablar a los mudos y levantaría a los muertos. Eso solo lo hizo Cristo. Por eso cuando Juan pregunta, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otros? Jesús dice, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, a los pobres se les predican las buenas nuevas del reino de los cielos. Es decir, Cristo tenía las credenciales, sin embargo los judíos andaban buscando ¿qué? Señales del cielo. Ahora, eso pasaba con Cristo, sin embargo, vamos con Pablo, vamos con Pedro y ellos hacían milagros, señales del cielo y sin embargo todavía ellos ¿qué? No creían. Por el otro lado tenemos los gentiles que buscaban sabiduría humana, vamos a ponerla acá. Ellos eran filósofos, los gentiles, entonces para ellos era el pensamiento humano. Bueno, danos un discurso estructurado, danos algo que tenga sentido. ¿Por qué hubo tan poca respuesta en Atenas? Porque el evangelio es una locura para los sabios del mundo. Entonces, ellos estaban buscando precisamente sabiduría humana para poder creer. Danos un buen argumento, pruébanos cosas, algo que tenga sentido para nosotros. Ahora, pensemos en los griegos. Y en su concepto de las deidades, para ellos los dioses jamás iban a sufrir. Los dioses descendían a la tierra, era para disfrutar y participar de los placeres mundanos. Hablar de un Dios que iba a descender para sufrir era algo absurdo. No, mira, eso no cuadra, no tiene sentido. Estás loco, Pablo, estás loco, Pedro, estás loco, quien sea que les predique. Eso es lo que ellos estaban esperando para poder supuestamente creer. Ahora, ¿qué vemos acá de acuerdo a la escritura? ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Los judíos, ¿qué encontraron? Tropiezo. No encontraron tropezadero, encontraron tropiezo, es lo que encontraron. Se sintieron, según la otra versión, una ofensa. En lugar de recibir del cielo una señal, lo que sintieron, lo que recibieron del cielo fue un tropezadero, fueron ofendidos. ¿Por qué? Porque para los judíos, de acuerdo a la ley, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Pensar para ellos de que Dios iba a descender y iba a ir al madero, para ellos era una ofensa. Era una ofensa. Pedían señales del cielo, sin embargo la señal del cielo vino y lo que ellos encontraron era ¿qué? Ofensa. Quiero que entiendas el paralelo que estoy tratando de hacerte entre lo que estaban buscando, lo que estaban esperando y lo que encontraron, porque finalmente sí vino una señal del cielo. El Señor dijo, como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. En Isaías 53 es muy claro que el Mesías tendría que padecer. De hecho, a principios del siglo anterior, los rabinos más importantes dejaron de predicar Isaías 53. Pasaban del 52 al 54 para evitar que la gente en las sinagogas escuchara que el Mesías habría de padecer, porque es tropezadero para ellos, no lo aceptan, a pesar de que Dios lo estaba diciendo. ¿Qué es lo importante? Ahora, recuerda que Isaías es el profeta mesiánico. Isaías es el profeta que Dios utiliza para decir, si yo soy Dios, yo puedo predecir lo que va a pasar. Y les dio muchas predicciones que se dieron y se cumplieron en vida del propio profeta Isaías. Y lógicamente hace la predicción del siervo sufriente en Isaías 53, pero ellos
buscan la señal viene, pero en lugar de encontrar eso, ¿qué consiguen? Tropezadero. Es una ofensa para ellos el mensaje del evangelio. Ahora, los griegos estaban buscando sabiduría humana. ¿Qué encontraron los griegos? Ridiculez, locura. Porque es absolutamente absurdo para un intelectual el plan de Dios. Y más en el sentido espiritual, para ellos hablar de que los dioses que ellos pensaban descendían del Olimpo era para participar de las bondades de los placeres carnales. Hablar de un Dios que se hace hombre, desciende para sufrir en manos de sus criaturas es una cosa completamente absurda. Eso es lo que tenemos que entender acá. Ellos buscaban esto, pero ellos no encontraron esto, ¿de acuerdo? Ellos, cuando hablamos de señales del cielo, podemos hablar también de manifestaciones del poder de Dios. Es lo que tenemos que comprender. Cuando hablamos de sabiduría, en ese sentido, lógicamente los griegos pensaban en sabiduría divina también y decían, nunca un Dios va a pensar de esta manera. Nunca un Dios va a ponerse en las manos de sus criaturas para ser maltratado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Ya volvemos acá con la cuadrícula. Versículo 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O como lo tenemos en la NTV, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto es algo bien tremendo. ¿Por qué? Para los que van camino a la salvación, aunque no estamos buscando señales del cielo, aunque no estamos buscando esa sabiduría, ¿qué encontramos? Señales del cielo, poder de Dios. ¿Y qué encontramos? Sabiduría de Dios. Es decir, ellos buscaban eso, pero como ponían como condición eso para creer, lo que encontraron fue ofensa y algo ridículo. Para los que vamos camino a salvación, que no estamos buscando eso, encontramos precisamente lo que ellos estaban buscando. No sé si logras ver lo que el Señor está mostrando allí, que es parecido a lo que hizo el Antiguo Testamento. Me di a conocer a un pueblo que no me buscaba. Es lo que está mostrando acá. Para nosotros, tanto judíos como gentiles, porque aquí no hay ninguna diferencia, Cristo, poder de Dios, señales del cielo, Cristo, sabiduría de Dios. Encontramos precisamente eso. ¿Qué está diciendo? Porque podría alguien llegar a pensar, o sea que no hay poder de Dios en el Evangelio, o sea que no hay sabiduría en el Evangelio. No, al contrario, el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero solo quienes entran a través de la predicación del Evangelio van a poder ver que en el Evangelio hay poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? Hay una nueva creación. Hay una nueva creación. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Lo que antes aborrecías, ahora lo amas. Estabas muerto, ahora tienes vida. Hay poder de Dios manifestado en la persona que cree. Y cuando vemos esto, comprendemos que realmente es tan sabio el plan de Dios que a ningún ser humano se le hubiera podido ocurrir. ¿Quién hubiera pensado en que a través de la muerte se encontraría vida? Que a través de la humillación se encontraría honra, que a través de la pobreza se obtendrían riquezas, porque eso es lo que presenta el Evangelio. Es una cosa que ningún ser humano se le ocurría. El Evangelio te dice, despójate para que puedas ser lleno nuevamente. Imagínense qué pasaría si en un foro económico sale la persona invitada para dar respuesta de cómo mejorar la economía de una empresa, de un país, de lo que sea. Y este hombre dice, bueno, el plan que tenemos es que ustedes van a regalar todo lo que tienen y van a esperar que Dios les dé mucho más. ¿Qué hace el mundo con este gurú de economía? Lo sacan, no lo vuelven a invitar a ningún lado, se le acabó la carrera. Es algo loco. Ahora pensemos en conflictos militares, entonces llaman a un especialista en conflictos militares y le dicen, bueno, tenemos un conflicto con el país vecino, ¿cuál es la estrategia? La estrategia va a ser, van a ir, van a soltar sus armas y ponen la otra mejilla. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre que vamos a hacer eso? Es decir, todo lo que el Señor presenta en la Escritura es locura para el mundo. Amén. ¿Sí queda claro? Ok, sigamos entonces. Versículo 25 dice,
ese plan ridículo, y es importante entender que lo pone aquí Pablo en comillas, porque era ridículo para los gentiles, pero no es ningún plan ridículo. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Contrasta completamente el Señor aquí lo que dice el versículo 25 con lo que piensan los hombres. Los hombres esperaban poder de Dios, los judíos, perdón, no lo encontraron. Y dice, esa debilidad, ¿a qué debilidad está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí? ¿Cómo se vio Cristo en la cruz? Débil. Cristo no se vio en la cruz o en Getsemaní, no se vio como alguien fuerte, se vio completamente débil. Pero esa debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Realmente se dice que en la victoria de la cruz, Cristo despojó de su poder a nuestro enemigo, el diablo. En la victoria de la cruz. Sin embargo, hablar de que la cruz fue una victoria para el mundo es una locura, porque Cristo fue crucificado, murió en la cruz, se vio completamente débil ante sus trasquiladores, como dice Isaías 53. Pero esa debilidad de Dios es mayor o es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Por qué? Porque toda la fuerza humana junta no podría salvar un solo hombre. Toda la fuerza humana junta no podría rescatar un alma del infierno. Sin embargo, el momento en que Dios se vio más débil, el momento de mayor debilidad de Dios, es el momento de más fuerza, más fuerte que cualquiera de toda la fuerza de la humanidad junta. Si vemos el símil acá, la comparación que está haciendo el apóstol. Y ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Es decir, cualquier estrategia que la iglesia invente para salvación, cualquier nueva religión que los hombres crean para ser salvos, porque las religiones que son invenciones humanas. Invenciones humanas. Mira, vamos a Génesis para entender un poquito esto. Génesis capítulo 2. Perdón, Génesis capítulo 3 es, Génesis 3. 3, Génesis 3. Aquí ya está, Génesis capítulo 3, versículo 7, Génesis 3, 7. Lo tenemos. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí tenemos la primera religión del mundo. Aquí está. La primera nueva religión, la primera religión creada por los hombres. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos a causa de su pecado, sintieron vergüenza, pero en lugar de recurrir a Dios, en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar misericordia a Dios, ¿qué hicieron? Inventaron algo. Bueno, ¿cómo me quito la vergüenza? Voy a ponerme ¿qué? Ropa. Voy a ponerme unas hojitas de higuera. Ahora, piensen un poco en Adán y Eva cubiertos con hojas de higuera. Es ridículo. ¿Cómo se ve a los ojos de Dios esa cobertura? No pueden. Y por eso Dios más adelante les quita esas hojas y les pone Él una piel de animal, mostrando que era Él el único que podía cambiar la condición caída del hombre. Y haciendo una referencia al evangelio, el cordero, un animal tendría que morir, tendría que haber derramamiento de sangre. Pero lo que quiero mostrarles con relación a lo que dice allá Corintios es que la sabiduría del hombre no tiene manera de que pueda poner al hombre bien delante de Dios. Adán y Eva pensaron, hicieron uso de su sabiduría humana. ¿Cómo nos tapamos? Tenemos vergüenza. Ahora te miro, Eva, y me siento avergonzado de que me veas desnudo. ¿Cómo logro quitar eso? Miraron a su alrededor y se inventaron esos primeros taparrabos. Que eso es lo que hicieron básicamente ellos. Esto es lo que sigue sucediendo. Y a medida que la humanidad ha avanzado, sigue inventando nuevas metodologías, según sabiduría humana, para ser aceptados delante de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero, amigo, cuando nosotros decimos que solo el cristianismo es la verdadera religión
que solo a través de Cristo hay salvación, es porque solo a través de Cristo hay salvación, sin importar qué tan elaborados sean. Mira, no sé si tú te has puesto alguna vez a estudiar un poco las otras religiones y hacen una cantidad de cosas. Hay religiones como la que inventó o la que participa este actor Tom Cruise, la cienciología, donde en el matrimonio ponen un gato, un sartén, o sea, se inventan una cantidad de cosas para tratar de pensar que las cosas están bien. Sacrificios humanos, adoración de animales, bueno, todo esto tiene un solo propósito: obtener salvación, porque toda religión busca asegurar las cosas en el más allá. Toda religión busca asegurar las cosas después de la muerte, pero es invenciones humanas, sabiduría humana, y no hay manera en que eso pueda salvar. Es lo que está diciendo Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo allá en Primera de Corintios. ¿Sí es claro? Ok, sigamos avanzando entonces. Versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Estudiamos este pasaje. Primero, el apóstol Pablo los está reprendiendo. Quiero que no pierdas de vista el enfoque de la carta, porque cuando perdemos eso, no le obtenemos el sentido a lo que estamos leyendo. Recuerda que Corintios es una carta de regaño. Corintios arranca, el propósito es corregir la iglesia. No pierdas esto de vista, porque solo cuando recuerdas que es un regaño, entonces el amados hermanos es muy hermoso, porque los está regañando, pero ¿qué está haciendo? Les está diciendo, ¿somos qué? Hermanos, los amo, los estoy exhortando, los estoy reprendiendo, pero los sigo viendo como ¿qué? Hermanos, y no solo hermanos, sino amados hermanos. Y vuelvo a insistir en que cuando tú exhortes a un hermano, no puedes perder de vista el amor que debemos tener los unos por los otros. Amén. Ahora recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. ¿Por qué es un regaño? Porque los corintios ahora estaban dividiendo la iglesia, siguiendo a Pablo, siguiendo a Pedro, siguiendo a Apolos como tal, algunos diciendo que solo seguían a Cristo, impresionado por lo que cada hombre hacía. Dice, oiga, ¿no se acuerdan qué hombres eran ustedes? ¿No entienden que no se trata de Pablo, no se trata de Pedro, no se trata de Apolos, no se trata de ninguna filosofía humana? Porque no es por poderes ni por sabiduría, porque ¿qué dice acá? ¿Cuántos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo? Pocos. Pocos hombres sabios, pocos que digan, mira, el gran filósofo ahora es miembro de la iglesia. Pocos, dice, y de hecho el término pocos en muchas versiones es visto como ninguno. Ninguno, o sea, realmente muy poquitos como tal. O poderosos o ricos, es decir, ni reconocidos como filósofos, ni reconocidos como hombres en posiciones de gobierno, ni ricos. Y aquí no estábamos hablando de riqueza espiritual, porque todos estábamos en la bancarrota espiritual, sino ricos, realmente, gente con mucho dinero, dice pocos en la iglesia. Ahora, ¿por qué también queda el término pocos? Porque no significa que el evangelio no puede alcanzar a los filósofos. No significa que el evangelio no pueda alcanzar a los poderosos, no significa que el evangelio no pueda alcanzar a los ricos. Pero también tenemos que entender que es mucho más fácil llegar y acceder al evangelio a los pobres, a los que no son sabios y a los que no son poderosos. ¿Por qué? Porque cuando viene el llamado al evangelio de déjalo todo y tú no tienes nada, pues es más fácil dejarlo todo. Recuerda la historia del joven rico, ¿no? Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ¿qué dice la ley? Dice eso, yo he hecho todo eso desde joven. Una cosa más te falta para que seas perfecto. Vende todo lo que tienes, todo tu dinero, regálaselo a los pobres y luego ¿qué? Ven y sígueme. Y el joven se dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía ¿qué? Mucho dinero. Pero si tú andas arriado, deja todo el dinero que tienes, ¿cuál? Deja la fama que tienes, ¿cuál?
Lo que tengo es mala fama. No sé si me hago entender. A eso se refiere la escritura, es más fácil. Cuando Cristo dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que para un rico entrar a un reino de los cielos, estaba diciendo eso. Algunos tratan de justificar y diciendo, no, eso se refiere a que en Jerusalén había una puerta llamada la aguja, era una puerta pequeña por donde los camellos entraban con mucha dificultad. La sola explicación es absurda, porque si hay una puerta, hubiese una puerta en Jerusalén de ese tamaño, pero estaba la puerta, ¿qué comerciante mete el camello por la puerta de la aguja? No sé si me hago entender. ¿Por qué voy a meter el camello ahí sufriendo cuando hay un portón por donde el camello pasa suave? O sea, nadie entraba por allá. El objetivo de Cristo era decir, es muy difícil. ¿Quién intenta pasar el camello por el ojo de la aguja? O sea por uno, sea por otro, es absurdo. Pero no podemos caer en el error de no predicarle a los ricos, porque por mucho tiempo la iglesia, especialmente latinoamericana, cayó en ese error. Entonces solo se predicaba el evangelio en los lugares pobres de la ciudad. No se predicaba a los ricos. Y cuando a alguien se le ocurrió, por ejemplo, pensemos aquí en la ciudad de Barranquilla, predicar a los ricos, el que comenzó a predicar no haciendo las cosas bien y empezó un evangelio bien torcido en la ciudad. La historia de una de las grandes iglesias aquí de la ciudad de Barranquilla, pero bueno, ese no es el punto del día de hoy. Amados hermanos, pocos de ustedes eran sabios, pocos de ustedes eran poderosos, pocos de ustedes eran ricos cuando Dios los llamó. Vuelve a decir algo importante. Si ustedes están acá es porque Dios los ha llamado. Usted no vino por su propia iniciativa. Usted no llegó porque usted sea más dócil. Nosotros llegamos acá porque Dios nos llamó. Nos llamó, no se jacten, Dios nos llamó. En cambio, dice, en lugar de llamar a los sabios, poderosos o ricos, en cambio, ¿a quién eligió Dios? Eligió lo que el mundo considera ¿qué? Ridículo, para avergonzar a los que se creen ¿qué? Sabios. Entonces, fíjate, no eran sabios, pero ¿por qué te llama a ti? No porque, oye, qué bueno que no seas sabio. Tienes que entender porque te puedes jactar. Llama a los que no son sabios para avergonzar ¿a qué? A los que se creen sabios. O sea, no es que tampoco hay algo bueno en ti. Porque podemos comenzar a jactarnos. Es que yo sí he sido pobre, entonces por eso no te llamó por eso. Dice, escogió a los que no son así, los que el mundo considera ridículos, los que el mundo considera iletrados, para avergonzar a los que se creen sabios. Ahora, pensemos en estas dos palabras, lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que creen sabios, y pensemos en Pedro, y pensemos en... No, se me olvidó el nombre. En Caifás, pensemos en uno de ellos, líderes de la sinagoga judía en tiempos del Señor. ¿Quién era el sabio allí? Caifás, pero ¿a quién llamó el Señor? A Pedro, el pescador iletrado. O sea, ¿por qué también había tanta molestia en los fariseos? Tienes que entender, porque ellos decían, o sea, ¿cómo es posible que el Mesías venga y no me llame a mí? O sea, ellos estaban pensando que el momento que el Mesías apareciera, ¿a quién iba a poner como los 12 o sus 7 o sus 70? Se hacía un Sanedrín, como lo hizo el Señor allá en el Éxodo. Tiene que llamarnos a nosotros, porque es que somos ¿qué? Los más expertos. Necesita teólogos. ¿A quién va a llamar el Mesías? Si viene a hablar de Dios, tiene que llamarnos. Cuando aparece el Señor Jesucristo con pescadores, cobradores de impuestos, sediciosos, como lo era el... Hombre, tengo la memoria... Qué bueno, porque el Señor es el que se glorifica. Como lo era Simón el Celote, que era un sedicioso. O sea, no llamó gente importante, gente sabia. O sea, no había un solo fariseo, un solo maestro de la ley. No había un solo escriba entre los 12. No lo había. De hecho, hasta un diablo llamó. Eso dice, miren que yo los escogí y uno de ustedes es un diablo. Está hablando de Judas. Ahora, hasta el diablo metieron allí, no metieron a los fariseos. O sea, era una ofensa. Pero ¿para qué los llamó a ellos? No para que Pedro se jactara, sino para qué? Avergonzar a los otros. Es un plan tremendo. ¿A quién se le ocurre eso? Solo a Dios. Es lo que estamos viendo
acá. ¿Ok? Dice, escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y el término cosas suena feo, pero está hablando aquí de personas, porque Dios no llama sillas a la salvación. ¿Mm? Está hablando de personas. Escogió a los que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Es decir, ninguno de los apóstoles, si tomamos otra vez el círculo, era poderoso. No era ninguno de ellos gobernante, para avergonzar a los gobernantes. Es decir, bueno, si viene el Mesías, ¿con quién debería hablar? Con Herodes, con Pilato, estar allí en la crema innata, nacer en medio de la realeza, para que fuese más fácil su ascenso al poder. Bueno, no, se fue con lo que estaba abajo. ¿Con quién andaba? ¿Quiénes eran las mujeres, muchas que estaban en su ministerio? Mujeres de mala fama. O sea, yo creo que piensas un poquito en a quienes llamó el Señor. Por ejemplo, para la época en que Cristo aparece, habían dos tipos de personas que eran muy despreciadas y vistos como lo peor que había en la sociedad judía: las prostitutas y los cobradores de impuestos. Y eso era Mateo, un cobrador de impuestos. Y la otra mujer de mala fama. Y andaban con el Señor para arriba y para abajo. O sea, ¿dónde están los poderosos? Pero humilló. ¿Por qué no vino nunca y se presentó Cristo acá para hablar con Poncio Pilato? Como decir, bueno, mira, yo vengo a ser el rey, vamos a tener una relación cordial. No, allá abajo, hijo de un carpintero. No era poderoso, es lo que está diciendo el Señor acá. Dios escogió lo despreciado por el mundo. ¿Qué significa lo despreciado por el mundo? Aquí lo explica el versículo 8 en el paréntesis. Lo que se considera como nada. Es decir, lo que para el mundo no vale ¿qué? Nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Wow, es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Lo que para mí antes era valioso, ahora lo tengo ¿por qué? Por estiércol, por basura. No vale ¿qué? Absolutamente nada. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, lo que antes era importante ya no es importante. Si tú estás en Cristo verdaderamente, lo que para el mundo es lo más importante, para ti no puede ser lo más importante. Si para ti sigue siendo lo más importante, hay un problema. Tienes que revisarte. Hay un problema. Verso 29. Como resultado de qué, no puedes obviar esto, porque si no entonces vas a perder el sentido. Este resultado, como resultado, ¿es de qué? De todo el versículo 26 hasta y el 28. Como resultado de que Dios no llamó a los sabios, de que no llamó a los poderosos, de que no llamó a los ricos, sino llamó a lo contrario, entonces nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de qué te jactas tú? ¿De qué me puedo jactar yo? O sea, mira, esto puede ofenderte porque Dios está en lo que te metió en ese grupo. Entonces, ¿de qué te vas a jactar? Porque a veces uno escucha hermanos que dicen, bueno, yo sé que el Señor me llamó porque conoce mis dotes para predicar, para hablar en público, entonces se necesitan hombres como yo en la iglesia. No, hermano, no. Bueno, yo sé que el Señor me llamó porque, yo tengo siempre ahí algo de contactos por aquí, y entonces el Señor sabe que se necesitan permisos para que dejen predicar en las calles. No, hermano, no tienes nada de qué jactarte. Bueno, me llamó porque, yo soy el que más pone plata en la iglesia para que se puedan hacer. No, hermano, Dios es dueño del oro y la plata, no te necesita absolutamente para nada. Es decir, aquí nadie se puede jactar. Nadie. Es una cosa tremenda, es decir, nadie puede jamás jactarse, en presencia de Dios. ¿Por qué aclara en presencia de Dios? Porque es posible que te jactes delante de los hombres. Una vez conocí a un hombre que era muy buen orador. Y entonces él decía que Dios lo tenía que poner como pastor porque él hablaba muy bien en público. Nunca había un cambio en su vida y está ahora en una doctrina de estas de prosperidad. Hace un tiempo acá. ¿Pero por qué? Porque se jactan, porque piensan que Dios dice, uy, menos mal que se convirtió Juan, ahora sí podemos poner Misión Rescate. Una locura. Si yo llego a pensar eso. Sí, antes de ser cristiano yo dictaba conferencias, pero eso no tiene nada que ver. No fue que Dios dijo, necesito un conferencista. ¿Quién? Convenzamos a Juan. No, hermano, o sea, es una cosa absurda querer jactarse delante de Dios.
Nadie puede jamás. La palabra jamás es un término absoluto de frecuencia. ¿Cuántas veces podrá alguien jactarse delante de Dios? Nunca. Nunca. Jamás igual a nunca. Nunca. Nadie podrá hacerlo. ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando. Verso 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Conocer al Señor como tal. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 9. Miremos este versículo 30, vamos a estudiarlo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante esta primera parte del versículo 30? Porque ¿cuál es el primer problema que estaba atacando Pablo en la iglesia de Corinto? ¿Cómo estaban ellos? Divididos. Dios los ha unido. Dios ha hecho de ustedes un solo cuerpo y ahora ustedes se quieren separar por facciones, por Pablo, por Pedro, por ¿qué les pasa? Recuerden esto, ninguno tiene de qué jactarse. ¿Cómo se atreven si no tienen de qué jactarse? ¿Cómo se atreven si no tienen nada bueno que ofrecer a la iglesia? ¿Cómo se atreven a dividir el cuerpo de Cristo? Es un regaño fuerte. ¿Cómo se les ocurre? Dios a ustedes los ha unido con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría. Es decir, la sabiduría no es la de Pablo, la sabiduría no es la de Pedro, la sabiduría no es la de Apolos, ni muchos menos la que dicen, yo solo sigo a Cristo, desconozco a todos los demás líderes de la iglesia, nadie me puede decir absolutamente nada a mí, no le rindo cuentas a nadie. Dios hizo que Él fuera la sabiduría, es decir, al único que tenemos que seguir en la iglesia, ¿quién es? A Cristo, a nadie más. A nadie más. Ayer lo compartía en el Instituto Bíblico. Una de las cosas más terribles de idolatría que hoy se vive en la iglesia es la pastorlatría. Es decir, hay una cantidad de gente idolatrando pastores, idolatrando líderes eclesiales, idolatrando congregaciones. Es decir, hay gente que ya no dice yo soy cristiano, sino yo soy Misión Rescate. Y venden las calcomanías para los carros. O sea, ¿qué les pasa? Hay gente que puede escuchar que hablen mal de Cristo y no dice nada, pero donde le hablen mal de su congregación, hermano, pague escondederos. Pague escondederos. Dígale algo de Cristo. No, Cristo para mí es un maestro más. Bueno, respeto tu opinión, pero tu pastor no es pastor. ¿Qué? Enseguida. O sea, terrible. Es idolatría. Es idolatría. Es lo que pasa, por ejemplo, el catolicismo. Escuchan hablar mal de Cristo, no dicen nada, pero se le meten con la Virgen. Ay, va. Ay, o métanseles con el Papa. ¿Qué le pasa con su santidad? Pero se meten con el santo, santo, santo y todo está bien. ¿Por qué? Porque hay idolatría. Eso es lo que produce la idolatría. A mí lo que me molesta es cuando se meten con Cristo. Eso es lo que realmente duele. Como decía la pasada, alguien decía, mira Juan, está hablando mal de ti. Bueno, es que finalmente yo no soy bueno. Le leí una frase de Spurgeon que me gusta mucho porque decía, si alguien habla mal de ti, dale gracias a Dios que no te conoce, porque si te conociera verdaderamente tendría cosas peores para decir. ¿Cómo hablan mal de mí? Hermano, ¿usted sabe cómo es usted? ¿Usted sabe qué podrían decir si conocieran sus pensamientos? Siempre he puesto ese ejemplo, siempre lo medito. ¿Qué pasaría si inventan una máquina en la cual pudiésemos conectarle a usted un electrodo aquí, un chip aquí y proyectar en el videobeam lo que usted ha pensado la última semana? Hermano, cuando usted comience a ver la primera hora del lunes, martes, usted no vuelve por este lugar. No, qué pena, qué vergüenza, todo lo que has pensado, todo lo que has imaginado durante esta semana, todos los pensamientos, una semana nomás. Ahora, si nos conocieran a fondo, o sea, alegrémonos de que solo dicen esas cosas, pero de Cristo, no, porque Cristo es perfecto. De Cristo es perfecto, Cristo es perfecto. Amén. Ok. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos
ante Dios, luego nos hizo puros, luego santos y luego nos liberó del pecado. Aquí vemos un proceso que es importante. Vemos aquí justificación, que es lo primero que se da en la vida de un creyente. Luego, esta parte de purificación es la regeneración. El hombre es regenerado, es hecho nuevo. Primero es justificado, luego es hecho una nueva criatura. Santo, santificación, el proceso que continuamos para llegar a ser a la semejanza de Cristo. Y luego en ese sentido, unido a todo eso, para poder ser santificados, hemos sido liberados del pecado. El pecado ya no es más nuestro amo, como lo explica el apóstol Pablo en la carta a los romanos. O sea, fíjense, es tremenda teología lo que está diciendo aquí el apóstol en un solo versículo. Cristo nos hizo justos, nos hizo puros, nos hizo santos, nos liberó del pecado. Ahora, si Dios fue el que hizo todo eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que está tratando de mostrar el apóstol Pablo a través de este versículo? Está diciendo, hermanos, ¿quién de ustedes se justificó ante Dios? ¿Quién de ustedes se hizo puro? ¿Quién de ustedes se ha santificado? ¿Quién de ustedes se ha liberado? Es decir, ¿de qué se anda jactando? ¿Por qué anda dividiendo la iglesia? Si todo lo ha hecho Dios. Dios fue el que lo justificó, Dios fue el que lo purificó, Dios fue el que lo santificó, Dios es el que lo ha liberado del pecado. Usted no ha hecho absolutamente nada. Y hacemos bien en recordar que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, si alguien quiere jactarse, no se jacte de Pablo, no se jacte de Pedro, no se jacte de Apolos, jáctese únicamente de conocer al Señor. ¿Sí lo vemos? Es tremendo. O sea, ¿cómo se acaban las divisiones en la iglesia? ¿Cómo se acaban los problemas en las familias? Cuando comenzamos a pensar que si somos algo en Cristo, lo somos ¿por quién? Por Cristo. No hemos hecho absolutamente nada. No tenemos nada de qué decir. El Señor me tiene que dar la razón porque no, mira, no. No sé si tú alguna vez has escuchado esa frase, le has dicho, Dios tiene que bendecirme porque es que no. Dios tiene que sanarme porque Dios sabe, no. Dios tiene, no. Y para lo que estás pensando, no y no. Dios no tiene que. Eso es jactancia y de hecho es pecado cuando comenzamos a decirle a Dios, te ordeno que sanes y desato y declaro. No tiene sustento bíblico, no hay nada de qué jactarnos, no podemos jactarnos delante de Dios porque Él es el que ha hecho todas las cosas, Él es soberano, nosotros somos esclavos de Dios, hijos de Dios, pero su propiedad y Él es el que determina el curso de nuestras vidas. Amén. Nos justificó, nos purificó, nos santificó y nos liberó del pecado. Ahora, es muy importante ver cómo está el verbo, es pasado. Nos hizo justos, nos hizo puros, nos hizo santos, nos liberó del pecado. Entonces, si sigues viviendo así, eres un terco. Es lo que está diciéndoles. No pueden decir, ay, sí, lo que pasa es que el pecado me llevó a dividir la iglesia. No, eres un terco. Porque ya fuiste justificado, ya fuiste purificado, estás siendo santificado y Dios te liberó del pecado. No dice te liberará. No dice Dios te está liberando. ¿Dios qué? Te liberó. Ya no eres esclavo del pecado. Y entonces, ¿por qué sigo pecando? Bueno, hay que revisar. Si sigues esclavo del pecado, lo más probable es que tú no eres creyente. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. No me digas eso. Bueno, sí te digo eso. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque si es así lo que tú necesitas el día de hoy, cuando hagamos el llamado al final de pasar allá a escuchar el evangelio, hermano, pase y escuche el evangelio. Escuche allá que le prediquen el evangelio para que pueda ser salvo, porque no hay otra. Eso es lo que me dice a mí Primera de Corintios. No lo digo yo, lo dice ¿quién? El Señor. Amén.